Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? Síguenos en Facebook e Instagram. Somos Imposibles. Te doy la bienvenida al Consultorio Emprendedor, este espacio de Imposibles que busca acompañarte en tus proyectos, en tu emprendimiento o en tu empresa, desarrollando algunas capacidades, habilidades o superando los desafíos que encontramos al emprender algo nuevo. Desde un lugar humano y profesional, en este espacio te comparto algunas experiencias, miradas, nuevas preguntas y recursos que creo que pueden sernos útiles. Este consultorio emprendedor también es presentado por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, y apoyado por Automotora 125, que en vehículos 0 kilómetros y usados te invita a tomar la mejor decisión. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo lograr de alguna forma una comunicación humanamente efectiva, cómo mejorar nuestra comunicación en definitiva. Hoy te propongo continuar esta conversación con algunas ideas que te comparto, incluyo también en mis talleres sobre comunicación efectiva. Talleres que he realizado desde hace algunos años con empresas y personas. La semana pasada quedamos como en el punto de la escucha activa. Te compartía que oír no es lo mismo que escuchar, ¿no? Cuando hablamos de escuchar, decimos que es igual a oír más percibir, más interpretar. Ahí entra en juego lo que te comentaba, lo que te compartías de los modelos mentales. Si no escuchaste este episodio la semana pasada, te invito a hacerlo ya. En Spotify, YouTube, Apple Podcast, en tus plataformas favoritas ya está disponible para escuchar. Continuamos por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escucha activa? ¿No? Hablamos de, bueno, en contraposición, ¿no?, de lo que sería una escucha pasiva, simplemente esto de oír sin ninguna intención a fondo, sin la intención real de conectar con la otra persona y con lo que nos está queriendo transmitir. Cuando escuchamos para comprender, realmente buscamos ponernos en los zapatos de la otra persona. Ya es que hablamos de empatía, ¿no? Conocer de alguna manera, experimentar su propio modelo mental, que es diferente al mío, te lo recuerdo. Para poder hacerlo es necesario tener esa intención real de comprender y ser congruente con esta intención. Cuando escuchamos activamente, escuchamos lo que la otra persona dice y también lo que no dice, ¿sí? Buscamos comprender el mensaje en el contexto, o sea, en la situación, en el momento en el que se está dando, y también ayudar a que la otra persona pueda expresarse mejor, para que nosotros podamos entender también mejor. Es entonces escuchar ya no solo con la intención de comprender el mensaje, sino a la otra persona. Y acá una herramienta súper poderosa en esto es la pregunta. Surge como herramienta. Interesante. Lo subiré a nuestras redes. Bueno, Sirexa, espera un poquito que terminemos el episodio. ¿Qué tipo de preguntas, no?
porque no cualquier pregunta suma en una conversación, en una comunicación con otra persona. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿qué te pasa cuando te preguntan quién empezó? O ¿quién fue la persona que hizo esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te pasó que llegaste tarde? ¿De dónde venís hasta ahora? ¿Por qué no está listo el informe que te pedí ayer? ¿Estas son horas de llegar, señorito, señorita? ¿Qué te pasa a vos cuando te preguntan las cosas así? Con las preguntas también hacemos una asociación emocional. Muchos de nosotros y nosotras tenemos la tendencia a escuchar las preguntas como si fueran una posible acusación, una evaluación o a veces hasta la antesala de un castigo. Entonces, la forma en la que preguntamos es también importante. ¿Para qué, por ejemplo, podemos hacer una pregunta, ¿no? Podemos hacer una pregunta para obtener una respuesta. No sé, sería como también la respuesta más simple. Podemos hacer una pregunta para pedir información, para confirmar algo que ya sabemos o que creemos que sabemos, para escuchar lo que la otra persona tiene realmente para decir. Podemos preguntar para explorar, para ampliar nuestra mirada sobre algo, sobre un tema, por ejemplo. Podemos preguntar para reflexionar, para aprender. Podemos preguntar también para conectar, relacionarnos con otra persona y conocernos más a fondo. Entonces podemos elegir qué tipo de preguntas utilizar en nuestra comunicación. Las preguntas juiciosas, por ejemplo, se enfocan en el error, en qué está mal, en quién es la culpa. Y existen otro tipo de preguntas que podemos llamar preguntas para aprender, que se enfocan en lo positivo, de qué soy responsable yo, cuáles son mis opciones y cómo esto puede serme útil. Te pregunto, ¿qué tipo de preguntas usas más a menudo en tu comunicación? Más vale hecho que perfecto. Esto es lo que dice Cirexa. Con esto de la pregunta hay que experimentar, hay que probar nuevas formas de preguntar, también de conversar con otras personas y realmente ver los resultados, ¿no? Las preguntas nos ayudan a pensar, nos ayudan a ponernos en el mismo nivel con la otra persona, generando confianza, nos ayudan a aprender. Por eso es tan importante la pregunta. Con esto algunos tips o recomendaciones. Elegir el momento adecuado para preguntar. No es lo mismo preguntar en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Verificar si la otra persona te está escuchando y comprendiendo realmente a través de preguntas también. Por ejemplo, ¿me explico con esto que quiero decir? Te invito a utilizar supuestos positivos en tus preguntas, no ir hacia lo negativo, no hacia el juicio. Usar más preguntas abiertas, generativas. Orientar más tus preguntas hacia la búsqueda de soluciones y no tanto del problema, menos todavía si es buscando culpables. Es bueno poder centrar nuestras preguntas en crear una sintonía con la otra persona. Algunos ejemplos, podés por ejemplo cambiar algunos por qué, por para qué, tal cosa. Tipo, ¿por qué hiciste eso? Puedes cambiarlo por ¿qué hizo que se hiciera de esa manera? ¿Ves cómo sacamos el foco de lo personal? Utilizar más preguntas en un sentido positivo. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarte a que hagas aún mejor tu trabajo? Despersonalizar, esto lo repito. Por ejemplo, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste eso? Cambiarlo por ¿qué pasó? ¿No? Recordá que otra frase que te traigo, de esta de Jim Selman, relación y comunicación son sinónimos. Así que la calidad de tu comunicación también hace a la calidad de tus relaciones. Y la calidad de tus relaciones también hace a la calidad de tus resultados. Así que sí será importante saber cómo nos comunicamos. Te decía que no es solo importante lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Un estudio de Albert Mehrabian, que ya tiene algunos años, revela que cuando comunicamos solo el 7% de la comunicación es comunicación verbal.
lo que decimos mediante las palabras. El 93% restante de lo que comunicamos en cualquier conversación viene de la comunicación no verbal, que quiere decir del lenguaje corporal e incluso del tono de voz. Eso comunica mucho más que nuestras palabras. Así que sí será importante también ser coherentes, congruentes entre lo que decimos y hacemos. Presta atención a lo que decís, pero también a cómo lo decís. Eso tiene que ver con tu actitud, con tu estado al momento de comunicarte. Y sobre actitud hablamos también hace un par de episodios en el Consultorio Emprendedor. Te invito a escuchar ese episodio. Recordá, relaciones es igual a resultados. Siempre va a haber una brecha en la comunicación, siempre va a haber un espacio en el que el otro por ahí interpreta algo más allá de lo que yo quiero decir. Pero podemos acortar ese espacio. Y en eso está lo que vos podés hacer, que es encargarte de tu comunicación. Está tu capacidad de acción, está tu responsabilidad. Hasta acá el consultorio emprendedor de esta semana, que fue presentado por ANCAP Rosario y apoyado por Automotora 125. Sobre el final te dejo, como casi siempre, algunas preguntas. ¿Qué tanto escuchamos a la otra parte? ¿Qué tanto sentimos que nos escuchan? ¿Decimos lo que realmente nos pasa? ¿Preguntamos cómo está la otra persona, por ejemplo, antes de entablar una conversación? ¿Qué tanto somos conscientes de nuestro propio estado, de nuestra actitud al momento de comunicarnos? ¿Cuánto esto influye en la comunicación? Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en el próximo Consultorio Emprendedor. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.